Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario ISEN. El día de hoy es un gran placer tener a Marcela Cárdenas de la Universidad de Santiago de Chile. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Concepción y en el SEX en Valdivia. Hizo su primer postdoc en la Universidad de París 7 y actualmente está haciendo su postdoc en la USACH. Ella es una experta en integrabilidad en gravedad 2+1 y el día de hoy va a presentar acerca de Integrable Systems and the asymptotic symmetries of the spacetime. Adelante, Marcela. Bueno, gracias Ignacio por la presentación. Bueno, recientemente experta en sistemas integrales por su aparente aparición en gravedad. Bueno, eso es lo que voy a tratar de mostrarles en esta presentación. Bueno, este es un trabajo que está hecho en conjunto con Miguel Pino, con Christiansen Lara, su estudiante, y también con Francisco Correa, que él es un gran experto en sistemas integrales. Entonces, bueno, la idea de este trabajo es relacionar simetrías asintóticas o mostrar que cuando uno estudia simetrías asintóticas de gravedad, en particular gravedad en 2+1, aparecen estas cosas llamadas sistemas integrales. Okay, entonces voy a partir con una breve introducción de lo que es una simetría asintótica, luego una breve introducción de sistemas integrables, y ahí voy a ir tratando de pimponear y de un lugar a otro para, digamos, establecer bien digamos, las ideas principales que circundan todo este trabajo. Entonces, en principio, partir con qué es una simetría asintótica. Bueno, en general, o se entiende como una simetría exacta de un comportamiento asintótico, de un campo de gauge. En general, ahora o sea, en particular, ahora me voy a dedicar a las métricas, pero uno podría tomar un campo electromagnético o un campo de Yang-Mills exacto y perturbarlo. Por ejemplo, aquí tengo la métrica anti de Sitter y lo perturbo con alguna métrica en particular aquí que le llamé, aquí le puse de X mod, sí está bien, con alguna métrica, y esa métrica no es del todo inocua, porque lo que hace es que si yo vuelvo a estudiar las simetrías que dejan invariante este espacio-tiempo nuevo, me doy cuenta que aparecen o se agrandan las simetrías, las simetrías del espacio-tiempo. Y se agrandan de una forma no trivial, en general conteniendo las simetrías exactas o las isometrías, y agregando una riqueza importante, en particular trayendo grados de libertad relevantes en el borde. Llamo a borde, digamos, a una superficie también relevante de gravedad, puede ser una esfera en el infinito o algún espacio, una superficie nula donde yo quiera testear efectos. Entonces voy a testear esos efectos dado la acción de esta métrica. Entonces llevan grados de libertad relevantes, ¿okay?, en el borde. Y eso adquiere, digamos, harta relevancia, adquirió harta relevancia porque se entiende como una especie o una realización del principio holográfico, ¿okay?, donde estos grados de libertad que son asintóticos en el bulk estos grados de libertad asintóticos en el bulk luego generan o son relevantes en el borde, y las simetrías asintóticas del bulk se vuelven simetrías globales del borde. ¿Okay? Entonces, por eso es interesante, bueno, ahora hay, digamos, una plétora de estudios holográficos celestiales en el horizonte, en todos lados, digamos, pero esta, digamos, idea es bastante antigua, de los 60, y bueno, hasta ahora se sigue estudiando. Por otro lado, como dice el título de mi charla, voy a hablar de sistemas integrables, pero en particular relacionados con la geometría. No están necesariamente relacionados, aunque alguien podría decir lo contrario. Y las, digamos, conexiones previas que yo creo como más relevantes y que después van a hacer eco en mi presentación, están enlistadas ahí en verde. Pero antes decir o definir a qué me refiero con un sistema integrable. Hay muchas definiciones en la literatura, pero va a ser suficientemente bueno para esta definición considerar un sistema hamiltoniano,
que tiene infinitas cargas conservadas, que son independientes y que además están en involución. En involución significa que todas conmutan entre sí. Entonces, hay dos sistemas integrales que tengo ahí en la lista. Primero el de Saint-Gordon, que su ecuación está dada ahí en naranjo, y que fue, o que apareció relacionada con la geometría hace mucho tiempo atrás, en 1862, por este físico matemático francés, Bohr, porque define la dinámica de superficies con constante negativa, cosmológica negativa, con curvatura negativa, y no está tan bien escrito, en 1 más 1 dimensión. Entonces esta es una ecuación que ya había aparecido relacionada con geometría hace mucho tiempo atrás. Luego la ecuación de KdV o Korteweg de Vries, que tiene primero una aplicación, digamos, inicial en fluidos, pero que relacionado con álgebra o con simetrías que sabemos que aparecen en gravedad, ya a los 70 Kirillov se había dado cuenta que los observables de la ecuación de Korteweg de Vries, cuando se escriben de una forma no lineal, dan lugar al álgebra de Virasoro. Entonces ya estaba bien relacionado, o ya se conocía de antes, que este sistema integrable KdV y Saint-Gordon, que también es un sistema integrable, está relacionada con el álgebra de Virasoro, que sabemos que es muy relevante para CFT y luego para entidades de Sitter. Y lo que tienen en común estas dos ecuaciones, y bueno, y muchos sistemas integrables que describen estas ondas muy interesantes llamadas solitones, que son ondas estacionarias que se propagan realmente en un medio no lineal y que son bastante estables, que no se deforman y que son muy interesantes, digamos, porque representan como una perfecta cancelación entre efectos no lineales y efectos disipativos, porque al final, como ya dije, tienen infinitas cargas, digamos, en involución. Entonces es un sistema muy simétrico el que describe este tipo de ondas. Y bueno, la aparición del sistema integral en simetrías asintóticas ya tiene una historia antes de este trabajo que les voy a mostrar ahora. En principio, KdV se mostró, o esta ecuación, que representa o que aparece como simetrías asintóticas para la gravedad, el 2016, de Troncoso, Pérez, Tempo. Luego lo hicieron para el caso plano, por Óscar Fuentealba, Matulich, Pérez, Pino Rodríguez, y luego para Modify KdV o KdV modificado, el 2019. Entonces ya como dinámica, si quieren, como del borde, ya había aparecido conectado con gravedad. ¿Okay? La intención de este trabajo es mostrar que la relación, digamos, es bastante más potente que algunos casos particulares. De hecho, contiene una cantidad muy grande de sistemas integrables, y eso es lo que me gustaría mostrar en este trabajo. Bien. Entonces, bueno, este trabajo es de gravedad en 3 dimensiones, con constante cosmológica negativa. En principio se podría hacer en el caso plano, pero eso es otro trabajo, digamos. Y bueno, para generar condiciones asintóticas existe, digamos, una ayuda muy grande en 3 dimensiones, que es que gravedad se puede formular como una teoría de gauge en términos de una acción de Chern-Simons. Luego, otra ayuda interesante y o muy importante, digamos, para hacer los cálculos, es que anti de Sitter en 3 dimensiones, la suma directa del grupo de SL2R de 2 copias o de 2 grupos, digamos, independientes. Y por notación aquí abajo escribo los generadores que voy a usar a lo largo de la presentación. Bueno, entonces, bueno, en términos de la teoría de Chern-Simons, el campo, digamos, significativo de esta conexión de gauge
que aquí la escribí en una descomposición en 2+1. Este campo de gauge aquí, sí que, si se fijan, tiene un más menos asociado a las dos copias independientes de CL2R. Bueno, uno siempre quiere, después de hacer las cosas a la Chern-Simons o en términos de conexiones de gauge, pasar a la métrica, describir una geometría o acceder a la geometría, y para ello uno puede llegar a reconstruir la métrica usando esta fórmula que está aquí, ¿ok? Donde estos corchetes son la forma bilineal invariante asociada al grupo. Bien, entonces durante la presentación voy a ir de forma de gauge, o sea, campo de gauge a métrica, pero después voy a hacer solo métrico, pero es más bien para mostrar la construcción que voy a usar los campos de gauge, porque voy a mostrar que en verdad es bastante necesario, digamos, o más bien clarificador, de cómo la conexión aparece entre gravedad y sistemas integrables a través de la formulación de Chern-Simons. Bien, no sé si hay dudas, como no los veo. Si quieren, en cualquier momento me detienen. Bien. Entonces, como dije, voy a generar condiciones asintóticas de gravedad, pero voy a usar la formulación Chern-Simons, que está escrita en términos de campos de gauge. La técnica que voy a usar es una que se usa, digamos, que fue propiciada en este paper del 95. Lo que hicieron ellos, y lo que muchos papers después han hecho, es valerse de una conexión auxiliar. Si se fijan aquí, tengo una mayúscula y una A minúscula que están relacionados por una transformación de gauge. Esta es simplemente una transformación de gauge donde B es un elemento del grupo. Entonces, lo que se hace, o lo que se puede hacer en verdad, es encontrar una transformación de gauge, B, que está escrita en azul, que lo que hace es que cuando yo me voy a una superficie o un radio muy grande, la A mayúscula se relaciona con la A minúscula, atiende a la A minúscula, de forma que la A minúscula no depende del radio, ¿ok? No depende de la coordenada radial. Entonces, de alguna forma, esta transformación de gauge elimina la coordenada radial. Después uno la repone, ¿ok? Para escribir la métrica, pero esto me ayuda o simplifica mucho los cálculos. Trabajar solamente con una conexión auxiliar, A minúscula, que depende solamente del tiempo y del ángulo. ¿Okay? Entonces, esta conexión auxiliar tiene una dinámica bastante sencilla, porque bueno, las ecuaciones de movimiento de Chern-Simons son las ecuaciones de curvatura cero, que en términos de esta conexión auxiliar con la que me quedé, está dado por esta ecuación que está marcada en verde. Ok, entonces esa es la ecuación remanente, digamos, que va a definir la dinámica asintótica. O sea, yo ya en este punto hice una suposición, impuse una condición, si quieren, asintótica, tal que A mayúscula tiende a A minúscula cuando ρ es muy grande. ¿Okay? Bien, entonces el juego ahora se basa en encontrar las A minúsculas que me generen, digamos, condiciones asintóticas interesantes para gravedad. Bien, entonces voy a detenerme un poco ahora con gravedad y voy a saltar a sistemas integrables. Rápidamente volver a gravedad, pero es importante, digamos, hablar ahora del sistema integrable que a mí me va a interesar, ¿ok? El sistema integrable que a mí me va a interesar, o con el que yo voy a hacer contacto en el caso de gravedad, digamos, es el de AKNS. Es Ablovitz, Kapp, Newell, Segur. Es un trabajo del 74 y es un sistema integrable muy grande, ¿okay? Que en principio está descrito en general, si se fijan aquí, por una ecuación de curvatura cero, ¿okay? Donde X y T son dos matrices
donde en la diagonal de X aparece una constante chi. Fuera de la diagonal aparecen unas funciones P y R, y T es una matriz que depende, perdón, de tres funciones, A, B y C. Entonces, lo interesante de este sistema integrable que está aquí, que es bastante grande en el sentido de que contiene a la ecuación de Stein-Gordon, a la ecuación de KdV, a nonlinear Schrödinger, a la ecuación de KdV modificada y otras ecuaciones integrables. Lo interesante es que ellos mostraron que en general este sistema integrable es soluble, digamos, está totalmente resuelto por el método de scattering inverso, se llama. Bueno, que es totalmente soluble, lo mostraron, y mostraron que la existencia de infinitas cargas. ¿Okay? Y la aplicación es amplia, muy amplia de estos sistemas integrables. Bueno, solitones primero, que es el tipo de solución que ya les mostré. Bueno, en mecánica de fluidos aparece mucho la existencia de estas ecuaciones, describen varios procesos mecánicos de fluido, en óptica también, en la propagación de ondas, en sistemas fermiónicos también, Stein-Gordon, por ejemplo. Entonces, es un sistema gigante. Bien, entonces aquí es muy importante darse cuenta que X y T son matrices de CL2R. ¿Okay? Se pueden escribir en términos de matrices de CL2R, y que X y T, o que tienen una ecuación, están relacionadas por esta ecuación, que es una ecuación de curvatura cero que toma esa forma. Bueno, para hablar un poco más de este sistema integrable, es importante decir que las funciones A, o sea, cómo uno llega a distintos sistemas integrales tiene que ver con cómo uno escoge A, B y C, y también R y P. Entonces, dependiendo de cómo uno va escogiendo esas funciones, uno llega a KdV, modifica KdV. En este caso, nosotros vamos a estar centrados en el weak rotated nonlinear Schrödinger, porque en verdad este sistema integrable está definido en SL2C, que sabemos que contiene SL2R, pero como estamos interesados solamente en soluciones reales, nos vamos a quedar con SL2R, el bosón quiral y otras ecuaciones. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bien. Entonces, hasta este momento, digamos, la visión general que tenemos es que los sistemas integrables y gravedad, ambas tienen una formulación, gravedad en 3 dimensiones, ambas tienen una formulación en términos de la curvatura cero, de una ecuación de ese tipo, y que se pueden escribir en términos de matrices de SL2R. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros quisimos explorar en este trabajo fue mostrar que las cargas de sistemas integrables son o provienen de simetrías asintóticas de gravedad. ¿Okay? Y que por lo tanto, dado que comparten carga y simetría asintótica, bueno, aparecen todas estas infinitas cargas conservadas. ¿Okay? Esa es la idea de este trabajo. O sea, mostrar que esta dinámica que les mostré es una dinámica de gravedad y que en el borde, y que esa dinámica tiene simetrías asintóticas, tiene unos vectores de Killing que las caracterizan y definen cargas de gravedad usando las formas que tenemos a mano para definir cargas conservadas en gravedad. ¿Okay? Entonces, ese es el trabajo que les quiero mostrar. Bien. Entonces, vuelvo a mi conexión A mayúscula. ¿Okay? Marcela, disculpa, yo tengo una pregunta. Es que, o sea, así como, pregunta así bien ingenua quizás, pero como, claro, en lo estándar, ¿no es cierto? La historia estándar de gravedad en 2 más 1, ¿no es cierto? Cuando yo lo escribo en términos de 2 copias de SL2R,
es como que yo tengo, o sea, para las cargas conservadas, ¿no es cierto? Yo tengo dos copias del álgebra de Virasoro, ¿no? Entonces, eso es como, bueno, la historia estándar, ahí viene la Claro. carga central ¿cómo se llama? De Brown en O y qué sé yo. Entonces, ¿cómo se relacionaría eso, por ejemplo, con lo que tú estás diciendo de las cantidades conservadas del sistema integrable, que también se puede representar en términos de matrices de SL2R, por ejemplo? Claro, por ejemplo, ya hay por ejemplo, tú dices, ¿cómo podría representar Virasoro en términos de estas condiciones asintóticas, dices tú? Claro, o sea, lo que tú estás diciendo es que la teoría de gravedad representada en términos de SL2R comparte cargas conservadas con las cargas conservadas, ¿no es cierto?, del sistema integrable. Sí, Entonces, querría decir que las cargas conservadas de alguna manera forman el álgebra de Virasoro, ¿no? Entonces, en ambos claro, sistemas, ¿no? sí. Ya, La respuesta no la hemos probado para todo acá en ese, ¿ya? Pero la respuesta es probablemente de la misma forma en la que se prueba que KdV, las cargas de KdV, son cargas, digamos, que uno puede partir de KdV y llegar a Virasoro. Y lo que pasa es que uno tiene que hacer bueno, bueno, porque uno sabe que finalmente todas estas cargas, no digo al final ya, pero uno sabe que finalmente todas estas cargas van a conmutar entre sí, que es algo que no pasa en Virasoro. Virasoro tiene un corchete, digamos, una ley de conmutación de cargas, perdón, una ley de cargas, digamos, sí, de corchete de cargas que no es no nulo. Entonces lo que uno tiene que hacer es reescribir de forma no lineal los operadores. Tiene que hacer arreglos no lineales. Y de ese arreglo no lineal aparecen las cargas que conmutan entre sí. Entonces debe existir, al menos para cada vez existe una relación no lineal. No perfecto. sé para todo AKNS. No Mm, sé, no sabemos todavía para todo AKNS. De hecho, o sea, tenemos una idea, pero no hemos llegado como a la visión global. perfecto. Muchas gracias. Sí, bien. Ok, entonces, si se fijan, aquí reescribí, bueno, volví a escribir mi matriz métrica A, perdón, conexión A mayúscula en términos de esta conexión A minúscula, donde gaugié la coordenada radial, después la voy a reponer, pero la gaugié para tratar el sistema de forma más sencilla. Y si se fijan aquí, reescribí estas conexiones básicamente dando las mismas condiciones de AKNS. ¿Okay? Entonces, en este caso, eh, bueno, esto se puede reescribir como las matrices que les mostré antes, y bueno, la diferencia de signos es para dar como dos quiralidades distintas, dos direcciones de propagación distintas, y después uno lo que quisiera estudiar en términos de modos de propagación. Entonces, tengo varias funciones libres, tengo las 2P, las 2R, 2A, 2B y 2C. ¿Okay? Todas estas P, R, A, B y C son funciones de phi y t, excepto chi, que son constantes. Esa es la única condición. Y si se fijan, no estamos diciendo absolutamente nada de cuánto tienen que valer hasta este momento P y R, ni A, ni B, ni C, y vamos a tratar de hacer trabajar la máquina un poco. Entonces, en términos de estas ecuaciones, perdón, estas campos de gauge, las ecuaciones de curvatura cero llevan a las ecuaciones de AKNS, que es relativamente trivial, que son las como famosas de su trabajo. Más una condición extra, que es muy importante, porque relaciona la función A con C y P, R y P, funcionalmente. Y si se fijan, bueno, las únicas funciones que son dinámicas son R y P. El resto de las funciones no tiene dinámica, y eso, bueno, es esperable porque uno sabe, por ejemplo, si está familiarizado con la formulación hamiltoniana o el análisis hamiltoniano de Chern-Simons, que a T corresponden a los multiplicadores de Lagrange de la teoría. No tienen dinámica, por lo tanto, y por eso es que aquí no hay ningún A punto, ni B punto, ni C punto. Eh, bueno, esta es la métrica de esas condiciones asintóticas.
No es muy bonita. Y si se fijan, depende de todo lo que supusimos que debía depender. Depende de B, de los B, de los A, de los C, de los P y de los R, donde los P y los R, P más, P menos, R más y R menos son mis funciones dinámicas, finalmente de lo que deben depender mis cargas o mi observable. ¿Okay? Entonces, ahora me voy a lanzar a la búsqueda de las simetrías o los vectores de Killing que dejan invariantes, esta métrica. Marcela, Dígame. en esa métrica anterior, ¿esas condiciones de borde te admiten, por ejemplo, las soluciones que son conocidas en relatividad general en 2 más 1? O sea, está contenido BTZ, BTZ rotante, etcétera. O sea, ¿admite todo el espectro de soluciones de gravedad en 2 más 1? Sí, sí. Muy difícil, o sea, no es tan difícil de verlo. Bueno, primero hay que tomar, por ejemplo, para ir a Brongeniaux hay que tomar n igual. Bueno, es que quizá más adelante voy a recontestar esa pregunta, mejor. Está perfecto, vale. Eso, sí. Más adelante voy a contestarlo. Y de hecho, más adelante la siguiente diapositiva, aquí en esta diapositiva es una comparación rápida de algunos elementos de las componentes de la métrica de AKNS y de las componentes de la métrica de Brongeniaux. Por ejemplo, aquí comparo la componente GTT de la métrica de AKNS con la GTT de Brongeniaux. Si se fijan en Brongeniaux, el término que contiene las cargas está en el término de orden 0. Y este término que está acá, 1 sobre ρ, es puro gauge, no contribuye a las cargas. Y aquí, bueno, acá en ese que está en azul, si se fijan, contribuye a un término adicional, 1 sobre ρ cuadrado. Aquí el término ρ cuadrado va multiplicado por una función. O, por ejemplo, aquí en GFIFI, también el término ρ cuadrado, que usualmente es 1 en Brongeniaux, aquí está multiplicado por las funciones P más, P menos, entonces de alguna forma, o sea, es más grande. Y bueno, uno podría suponer que hay alguna redefinición de las funciones que yo puse que me llevan a la métrica de Brongeniaux, que sabemos que contiene BTZ, etc. Eso es. Bien. Bien. Entonces, como decía, vamos a buscar vectores de Killing que dejen invariante esta métrica. Entonces, ¿cómo uno hace una búsqueda de los vectores de Killing asintóticos? Uno resuelve esta ecuación, digamos, las transformaciones de la métrica a lo largo de este vector van a ser igual, se van a restar con las transformaciones, la derivada del i de la métrica a lo largo de este vector, y tiene que darme, digamos, tiene que satisfacerse up to pure gauge terms. ¿Ok? Entonces, si uno mira estos vectores de Killing, se ven bien inocentes, y de hecho tienen el mismo decaimiento de los vectores de Killing de Brongeniaux. Sin embargo, son bastante complicados, tienen esa forma bastante fea, y lo interesante de estos vectores de Killing es que dependen de los campos. ¿Okay? Entonces uno podría entender que P y R de alguna forma son fuentes de sus propias direcciones de simetría, de sus propios vectores de Killing de sus propias direcciones de simetría, digamos. Voy a explicar esta afirmación un poco más adelante, pero lo principal es que los vectores de Killing son field dependent. ¿Okay? Eso no es algo como que no esté como analizado hoy día en la literatura, como que cada intento, creo, de generar simetrías asintóticas más ricas está yendo por esta dirección, suponiendo que los vectores de Killing pueden depender de los campos. Y eso ha generado como harto enlargement de las simetrías asintóticas en la literatura. Pero generalmente estos enlargement como que agregan
por ejemplo, cargas U1 o varios virasoros, etc. Pero algo que se está haciendo. Entonces, para mí, es una buena interpretación de qué significa escoger mover el espacio-tiempo en direcciones que dependen de los mismos campos, de la evolución de los mismos campos. Está, yo creo, bien dada la interpretación en términos de la descomposición de ADN o de 2+1, 3+1 en particular. Me gusta esta interpretación porque, bueno, si uno recuerda o sabe más o menos de qué se trata esta descomposición, es de que supone que hay superficie de Cauchy a tiempo constante y que la evolución de esta superficie, aquí tengo una superficie que está caracterizada por una métrica espacial, se deforma y la medición de esta deformación normal es a lo largo del NPERP, y la deformación tangencial de una superficie de tiempo constante a otra está dada por el NI. ¿Ok? Entonces, la interpretación que quiero dar es en términos de estas funciones de deformación. ¿Ok? De esta peculiaridad que les contaba antes, de que las direcciones de simetría dependen de los campos. Entonces, por ejemplo, si uno hace el análisis para Röntgen, o también si quieren para Schwarzschild, o todas las métricas, digamos, o todos los casos, digamos, estándar, esto NPERP, NFI, NI, que son las direcciones de deformación normal y tangencial, no dependen de los campos. Pero si uno va y mira KNS, sí dependen de los campos. Entonces, lo que pasa es que la dinámica de los campos son fuentes de la propia deformación de la métrica. Entonces, por ejemplo, cuando uno mide, la distancia entre una distancia, digamos, temporal entre un punto y otro, digamos, de la métrica evolucionada, lo que uno está haciendo es cambiar el reloj, ¿ok? Se fijan aquí, el cambio del tiempo propio es proporcional en el PERP. Y es normal, digamos, esperar que si uno cambia el reloj o amplifica el reloj o define el reloj, digamos, de una forma no trivial, las cargas también cambian. ¿Okay? Esa es una interpretación, digamos, del resultado que estoy adelantando. Y sobre, digamos, la razón por la cual los vectores de Killing dependen de los campos o la interpretación de ese hecho. Bien. Entonces, de esta ecuación que está acá, aparecen transformaciones para los campos P y R. Estas condiciones que están aquí se tienen que satisfacer. También transformaciones para A, B y C. Y unos constraints adicionales. Bueno, esta ya la habíamos visto antes de la ecuación dinámica, ¿ok? Y esta adicional de las funciones alfa, gamma y beta. Alfa, gamma y beta son parámetros de gauge en este caso. ¿Okay? Son funciones, son nuevas funciones, no las había mostrado antes, pero son funciones que aparecen en los vectores de Killing, libertades que aparecen en los vectores de Killing. ¿Bien? Entonces, de esta ecuación de Killing aparecen muchas ecuaciones. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero ver es si es desde los vectores de Killing que les mostré antes, esto me estoy volviendo harto, de estos vectores de Killing, con estas complejidades, yo obtengo una carga que tenga sentido, digamos, con la métrica asintótica que les mostré y con los vectores de Killing que les mostré, más estas condiciones. Entonces, para sorpresa de nosotros también, la variación del término de superficie o la integral de superficie, ¿okay?, que define las cargas conservadas, es bastante sencilla. ¿Okay? En el trabajo que está puesto digamos, publicado, nosotros lo hicimos en términos de Chern-Simons, pero
De hecho, también estas cosas que les estoy mostrando en términos de la métrica no están en esa publicación, pero si uno lo hace con el término de superficie de Regge-Tatel o el de Varnish-Brand, por ejemplo, uno llega a este término de superficie que está aquí, ¿ok? Que determina las cargas o la variación de la carga de las condiciones asintóticas que les mostré. Es un buen término de superficie porque es finito, no depende de R, y eso es muy bueno. Aunque hasta por ahí nomás, porque es no integrable. Si se fijan, aparecen estas variaciones funcionales aquí en términos de los campos, R, P más, R menos y P menos. Y eso significa que se necesita, para integrar, para sacar esta delta para afuera y encontrar Q realmente, necesito imponer una relación funcional entre los betas y los R, los gamma y los P, y así. ¿Okay? Si yo encontrara una relación funcional entre beta y R, por ejemplo, podría integrar funcionalmente y encontrar la carga. Entonces, beta debería depender de R y de derivadas de R, y eso sería suficiente para integrar. ¿Okay? Entonces, hasta este momento, como resumen, tengo unas condiciones asintóticas que tienen vectores de Killing. Esos vectores de Killing definen una integral de superficie que es finito, pero es no integrable. Entonces, la pregunta es cómo hacer que esto sea integrable, ¿okay? Para encontrar finalmente mis cargas. Entonces, la respuesta es bastante técnica, pero voy a intentar como justificarla porque es importante, digamos, y es básicamente también una reescritura en términos de gravedad de lo que hicieron acá en en los 70. Marcela, una Bien. pregunta. No sé si lo dijiste, a lo mejor debe ser, a lo mejor lo dijiste y mi conexión está muy mala y no te escuché No bien. importa. Pero te quería preguntar si ¿saben ustedes cuál es el álgebra que forman los vectores de Killing? O quizás lo vas a decir más adelante. Comentarías de eso después, sí. Vale, Pero vale. no sabemos, sí, eso. Más adelante voy a anotar, me he hecho dos preguntas, creo que te he tirado para adelante. No hay problema, vale. Sí, después voy a comentar sobre eso, pero es una buena pregunta. Bien, entonces, bien, la forma de encontrar las relaciones de integrabilidad que necesito para encontrar mi carga es suponiendo que las funciones se pueden escribir en términos de esta suma infinita, esta suma infinita hasta un parámetro m específico de la función en términos del parámetro espectral que se llaman, que es esta constante chi que les mostré hace un rato. ¿Se acuerdan cuando les mostré las conexiones? Y esas conexiones dependían de funciones, excepto un solo parámetro que era constante. Entonces, esta constante, vamos a suponer que alfa, beta y gamma son polinomios de esta constante, que tienen esta expansión. Entonces yo tomo estas ecuaciones, ecuaciones que están aquí y las inserto en mi ecuación de Killing, que les mostré hace un rato. Había un montón de condiciones y me aparece, y bueno, las inserto y resuelvo orden por orden en el parámetro espectral. Cuando resuelvo orden por orden en el parámetro espectral, orden por orden en chi, este parámetro espectral chi, bueno, hasta este punto quité las más y menos porque se hace lo mismo para los dos copias, encuentro esta verdadera ley de transformación para los campos R y P, más un montón, unas relaciones de recursión para cualquier n, digamos un n minúsculo. Relaciones de recursión entre alfa, gamma, beta, PR y la función entre sí. Y estas relaciones de recursión me sirven para encontrar la relación funcional entre estas alfa, beta y gamma con P y R que voy a necesitar para integrar. Bien,
Entonces, otras personas hicieron este trabajo, nosotros tuvimos que rehacerlo y reentender la matemática, pero cuando uno toma esas relaciones de recursión, las resuelve, ¿ok? Se da cuenta de que alfa n, reescrito en términos de esta función hn, está relacionado con beta y gamma, o al revés, tal que beta sub n y gamma sub n, que eran estas funciones que iban acompañadas con cada parámetro espectral de orden n, beta sub n y gamma sub n eran en realidad la variación de hn, o sea, alfa n, con respecto a r, y p sub n, la variación funcional de h sub n con p sub n. ¿Okay? Entonces estos h son polinomios que se van generando recursivamente. ¿Okay? Entonces, en verdad, digamos, como resumen, tomé la ecuación de Killing, ¿okay? la resolví iterativamente. De eso me salió, voy a volver atrás, de la resolución iterativa me salió estas ecuaciones, una serie de ecuaciones, yo las resolví y encontré que beta y gamma estaban en realidad relacionadas funcionalmente con alfa, variándolas con respecto, una en un caso con respecto a R y otra con respecto a P. Y eso es suficiente para ponerla en la expresión de la carga que les mostré antes y encontrar infinitas cargas que dependen de esta función hn, ¿ok? Infinitas, digamos, hasta la suma enésima que yo quiera escoger, digamos. ¿Okay? Y se puede mostrar. La demostración igual un poco técnica, se usa la propiedad de que existe un sistema bihamiltoniano. Bueno, y de ahí se puede probar que estas cargas que encontramos, de hecho, voy a volver atrás, que son, por ejemplo, la primera es distinta de 0 menos p por r, luego este polinomio, perdón, esta función aquí de derivadas de p, y luego aparecen cosas más complejas. Bueno, todas estas cargas que dependen de h conmutan entre sí. ¿Okay? Bueno, este momento no sé si hay preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Hola. A ver, creo que yo me he perdido. Tú tomas la transformación gauge en la cual asintóticamente defines la condición y impones la condición de curvatura cero. Y tú puedes reconstruir la métrica en función de ese campo gauge. Eso lo Claro. estoy entendiendo. Sí. Pero digamos, me parece que tú no resuelves la ecuación de curvatura cero. Eso queda como una condición dinámica, la que tú llamas la condición dinámica. Exacto. Para P y para R. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿en qué momento fijas la métrica? La métrica no está fija, es arbitraria. No. Módulo es la condición asintótica. Claro. Por lo tanto, me parece natural que las simetrías sean dependientes funcional, claro, porque la métrica no está especificada. Los casos en que sí queda, digamos, una dependencia clara en las coordenadas es porque es una métrica específica. Exactamente. Entonces era totalmente natural, me parece a mí. O sea, claro, es que tú estás haciendo un tratamiento general, funcional, digamos, excepto porque hay una forma de imponer la condición de borde. Sí. Sí, eso es lo que quería confirmar. O sea, que es natural que te aparezcan los Killing en ese tratamiento de esa manera más compleja porque no has resuelto la métrica. Es un tratamiento general. Claro, o sea, quiero decir que de eso se trata un poco, digamos, generar condiciones asintóticas, es suponer, de alguna forma reagrupar infinitas, muchas soluciones en un grupo grande, una dinámica, digamos, más grande. Entonces, como decía, por ejemplo, la dinámica que contiene
esta métrica es una dinámica muy grande, digamos, porque contiene Sine-Gordon, contiene el bosón quiral, el bosón quiral contiene a Braungenó, a Virasoro, entonces un grupo de simetría mucho más grande. Y sí, o sea, suponer que, o relajar, de eso, digamos, de alguna forma se llama relajar las condiciones, digamos, es encontrar una dinámica no trivial, relevante, pero lo que yo diría que no es trivial es que esa dinámica genere cargas gravitacionales, porque estas cargas que están aquí se calculan con herramientas gravitacionales, digamos, con un término de superficie que viene de la acción de, bueno, todas esas cosas no lo he escrito, pero un término de superficie que primero regulariza la acción de Einstein-Hilbert y que proviene digamos, de la acción de Einstein-Hilbert. Estas son cargas de Noether, de la acción de gravedad. Entonces, en ese sentido, claro, uno, digamos, es todo, digamos, la sutileza de generar condiciones asintóticas, porque uno puede llegar y poner lo que quiera, digamos, relajar tanto como quiera, como poner funciones, digamos, libres tanto como uno quiera, pero no siempre te van a dar, va a ser, digamos, sensato en términos de vectores de Killing. Y luego... Ya se me fue el audio. Marcela, no sé, pero no te estamos escuchando el audio. ¿No me escuchan? No te escuchamos los últimos, qué sé yo, 5 segundos. No sé si podrías repetir el final del argumento. Dice mi conexión es inestable. No, Sí. que no sé si, como sobre la discusión de cargas de Noether, si eso se escuchó. Sí, yo escuché casi todo, pero se fue cuando estabas diciendo que, bueno, que no trivial que logres generar todo esto. Claro, que no sé si, bueno, hay una sirena acá, que, claro, uno podría, por ejemplo, poner una métrica relajada y prender todo, suponer que todo varía, digamos, que poner funciones en cada orden, digamos, ver qué da, encontrar un vector de Killing, pero lo que no es trivial, digamos, a mi, digamos, entendimiento, es que eso genere unas cargas que sean finitas y que sean además integrables. Eso creo que es lo no trivial. Eso. Bien. Bueno, quería detenerme aquí como para como contestar lo que me había dicho, me habían preguntado delante. Cristóbal. Me ha preguntado sobre el álgebra de los vectores de Killing. No, digamos, debería ser proporcional a esto, pero no lo hemos calculado. Lo que calculamos ahora, hace un tiempo, es como el álgebra de los campos, por ejemplo, de los P con los R y cosas así. Digamos, y también está relacionado con lo que preguntaba Ignacio delante sobre cómo relacionar esto con Virasoro, que tampoco lo hemos hecho, digamos, sabemos cómo se hacen para casos particulares, pero no en general, de forma que se vea como una subálgebra de estas cargas. Entonces nuestra suposición es que hay una elección, como una reescritura, por ejemplo, no lineal de los P y los R, como que los P y los R son nuestros observables. Entonces tienen que multiplicarse entre sí, aparecer derivadas, y eso, como pasa en KDB, para llegar, digamos, a álgebra como conocida o relevante, digamos, para gravedad. Bien, bueno, y luego hablar de soluciones. Bueno, estas soluciones, o esta métrica que les mostré, una métrica súper general, donde las funciones dependen del tiempo, dependen del ángulo, y por lo tanto son soluciones que, por ejemplo, si uno quisiera estudiar black holes, son soluciones que no son estacionarias, que están fuera del equilibrio. Si uno quisiera hacer termodinámica, sería como, digamos, complicado en el sentido que, no complicado, digamos, tendríamos que irnos a las soluciones estacionarias. De hecho, estamos estudiando soluciones estacionarias,
para, digamos, llegar hasta ese punto. Entonces, para clasificar soluciones aquí, utilizamos una clasificación que aparece, digamos, en términos del grupo, de observables del grupo. ¿Ok? Entonces, es una observación técnica, pero aún así, digamos, la significación física de la clasificación de observables es a través de las clases de conjugación del grupo de Celador. Entonces, lo que hace esta clasificación de observables, en particular hay 3 tipos de observables posibles para elementos del grupo, elíptico, parabólico y hiperbólico, es que son elementos del grupo que nosotros sabemos que contienen a nuestras soluciones gravitacionales, que son indiferenciables entre sí, haciendo transformaciones de similaridad, digamos. Si yo aplico transformación de gauge con mismos elementos del grupo, yo no los puedo diferenciar entre sí. Entonces, hay literatura al respecto, y la usamos aquí para hacer una clasificación general, ¿ok?, del tipo de soluciones que tenemos. Y en particular, usando esta clasificación, que es una clasificación igual que aparece un poco en teoría de Gauge, en bajas dimensiones, como la gente la usa, pero es bastante técnica, es en términos de estas clasificaciones, y bueno, encontramos que bueno, hay que usar esta fórmula que está aquí, que es la traza de la matriz de monodromía, ¿ok? Y la idea es que cada elemento, digamos, cada observable, o cada clase de conjugación corresponde a un tipo de clase de conjugación, como dije, de Celador. Entonces encontramos que existen todas las configuraciones gravitacionales que aparecen en 3 dimensiones son posibles para nuestras soluciones que están ahí. Digamos, partículas, black hole extremos y black hole en general. Bueno, es bien poco, digamos, en términos geométricos, esta definición no nos dice nada. Sí podría decirles que estamos trabajando, de hecho, estamos estudiando una solución estacionaria de KdV en términos de ondas noidales. Hay un black hole noidal, que es un tipo de onda estacionaria que aparece en KdV. Entonces, en verdad, tratamos de hacer hicimos esta clasificación bastante amplia, porque, como les contaba, o traté de mostrarles, digamos, la cantidad de soluciones que hay, bueno, primero, la cantidad de ecuaciones que hay es muy amplia, luego las soluciones de cada uno son muy amplias, y no sabemos en verdad cuáles de ellas tienen un interés físico, probablemente todas, o muchas de ellas. Entonces, la relación es bastante amplia, digamos, como decir. Bien. Entonces, bueno, las cosas que creo que quedan por hacer son muchas. En principio, construir soluciones. Bueno, como me comentaba delante, esto no son funciones libres, digamos, hay que resolverlas. La solución de ellas van a ser siempre, ya sabemos, soluciones de gravedad y van a definir cargas. El tipo de soluciones que aparecen aquí son varias. En estos sistemas integrables, solitones, aparecen también colisiones solitones, breeders, que son unas soluciones que parece como que están respirando. Y digamos, la deuda, lo que nosotros queremos hacer pronto, ya estamos trabajando en eso, es encontrarle una interpretación gravitacional interesante. También porque aparecen infinitas cargas, hay que aplicar, digamos, en estadística, un tipo de ensemble generalizado. En trabajo, por ejemplo, para el black hole de KdV, ya se ha estudiado su termodinámica usando este formalismo, digamos. Entonces, bueno, también hay bastantes relaciones entre, por ejemplo, gravedad y KdV, y hay un trabajo que relaciona diffeomorfismo y sistema integrable que encuentran que digamos, en órbita cerrada aparecen como unas fases de Berry, que es como una especie de efecto de memoria
para black holes. También queremos saber qué significan estas cargas, infinitas cargas en términos de soft hairs. Bueno, aquí volví a mencionar los efectos de memoria que han aparecido en la literatura. Bueno, hay un trabajo mío igual de Hernán, de Miguel, en donde estudiamos un poco este tema para estas soluciones, o cercanas a estas soluciones. Así que, bueno, yo creo que lo que queda hacer es bastante, pero al menos como esta relación casi uno a uno, creo que ya está establecida. Y falta, digamos, sacar mucha más física de esta relación. Bien. Eso, thank you. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Marcela, por tu muy interesante seminario. ¿Hay preguntas del público? Yo tengo algunas preguntas. Adelante, Cristóbal. Marcela, muchas gracias. Muy, muy bonita charla. Muy bien presentada, y al final la idea general quedó, al menos a mí, bastante clara, así que te lo agradezco. Mira, tengo algunas preguntas más como hacia posibles avances. En general, la presentación de la idea me pareció bien clara, así que, y las preguntas que hice durante la charla las fuiste respondiendo, así que no tengo nada más que decir con eso. A ver, lo primero, esta relación entre gravedad y sistemas integrables, desde el punto de vista de las cargas conservadas que se obtienen asintóticamente en el caso de la gravedad, y las infinitas cargas conservadas que tienes en los sistemas integrables, ¿esto reside puramente en gravedad de Chern-Simons o en general se puede obtener en teorías gravitacionales de dimensión par? O sea, ¿esperarían ustedes que algo así suceda si es que hago el mismo análisis en gravedad en 4 dimensiones? Yo creo que sí. ¿Ya? El asunto es que pasa lo siguiente, que estos sistemas integrales son en 1 más 1. Entonces, naturalmente representan, o no naturalmente, pero uno podría entender que representan como la dinámica del borde de una teoría de 2 más 1, como son en 1 más 1. Hemos mirado sistema integrable en 2 más 1, que podría ser como esperar naturalmente que apareciera 2 más 1, por ejemplo, para una teoría de 3 más 1, como dinámica del borde, pero hay muy poco. Hay muy poco sistema integrable en 2 más 1, como que no está muy estudiado. Ahora, hay dos como cosas que sí se pueden observar, y por ejemplo, que los black hole extremos en 3 más 1 tienen un factor de SL2R. Se ha observado que tiene el álgebra conforme. Yo creo que para black hole extremo, sí, no tengo pruebas, pero sí creo que sí podrían aparecer porque tiene un factor de SL2R, y yo creo que habría una forma, digamos, como de hacer conexión con ese tipo de solución. Ahora, para soluciones no extremas, tendría que aparecer, pero también como algún factor, no lo tengo muy claro, digamos. Yo creo que no sé cómo podría suceder, pero me hago ideas de cómo, en verdad. Solamente que técnicamente es como difícil de llevar a cabo, pero bueno, esa es como la idea que te podría decir al respecto, de más dimensiones. Vale, buenísimo. Oye, y a nivel, quedémonos por ahora en 2 más 1 dimensiones. ¿Existe alguna relación, por ejemplo, si en la teoría gravitacional, tipo Chern-Simons en 2 más 1, tomo este tipo de contracciones tipo Inonu-Wigner, tomando el radio de curvatura de S yendo a infinito para tener una teoría de Gauge para Poincaré? ¿Hay algunos sistemas integrables que sean, en cierto sentido, duales a esta clase de sistemas gravitacionales que sería distinto al caso de ADS? ¿Se puede ver directo de las cargas, tomando límite de leyendo infinito desde las cargas, o es un límite singular que no es
que no me da mucha información ahí. Está en la literatura del 2017 un trabajo de Oscar Fuentealba y de varias personas más que tomaron el límite plano de KdV. Vale, vale. Y de hecho, si uno lo intenta, bueno, yo no lo he intentado, pero Miguel y otros estudiantes de él, Cristian y otras personas, han intentado tomar el límite plano de AKNS completo. Y es bastante complicado porque la L aparece de una forma rara. Si uno va como a cada sistema integrable por separado, es como, digamos, no trivial, pero se puede, digamos. Solamente que para hacerlo general se pone medio resbaloso. Pero sí ya hay como antecedentes de que cada vez sí se puede tomar el límite plano y existe dinámica en ese caso. También tiene una conexión con BMS, ahí encontraron como que existe una redefinición de los generadores que lleva BMS3. Entonces sí, en principio yo creo que si se puede para KdV, se debería poder para todo. Súper, muchas gracias. La última pregunta que tengo tiene que ver un poco con termodinámica. Está interesante lo que mencionaste de que esta presencia de infinitas cargas conservadas permitiría en principio definir un ensamble de Gibbs generalizado. Me imagino que desde el punto de vista del espacio de fase eso enriquece muchísimo, digamos, la física para poder estudiar transiciones de fase, etc. ¿Existen en este tipo de ensambles ¿qué esperaría uno con respecto de las transiciones de fase desde el punto de vista termodinámico, estudiando estos ensambles generalizados? Yo conozco los casos cuando uno, por ejemplo, trata a la constante cosmológica, si aparece como una suerte de constante de integración, y puedes tratar a la constante cosmológica como una presión, eso naturalmente enriquece el espacio de fase, digamos, termodinámico, y se pueden estudiar un montón de cosas. Pero ahora que tienes infinitas cargas, me imagino que eso es muchísimo mejor desde el punto de vista de la riqueza física y lo que ahí se puede estudiar. ¿Qué sistemas físicos uno podría analizar desde el punto de vista de las transiciones de fase que, por ejemplo, están limitados en teorías gravitacionales que solamente tienen finitas cargas conservadas? Bien, como dices tú, claro, el hecho de que hayan infinitas cargas enriquece mucho el sistema, termodinámicamente hablando. Me declaro como ignorante al respecto, pero no tanto, digamos, como que te puedo decir algunas cosas de las que sé, digamos. Por ejemplo, que el hecho de que hayan infinitas cargas y conmutante sí facilita mucho la definición de la función de partición. Bueno, cité de hecho aquí está el paper, digamos, de Dimarsky y Sugishita, que usan bastante técnicas de CFT. De hecho, porque hay una rama, bueno, al principio hablé de este trabajo de este ruso, Kirillov, que encuentra la relación entre Virasoro y KdV, entonces ha habido como una rama, digamos, de gente que ha generado una KdV-CFT, digamos. Entonces, existe una noción, digamos, de termodinámica y de estadística para este particular el sistema integrable de KdV. Ahora, las consecuencias, como dices tú, son amplias, pero las desconozco. Sí se ha estudiado el BTZ, digamos, el BTZ en este ensemble. Así que sí, de hecho es súper interesante en el sentido de que es una termodinámica que te permite estudiar soluciones fuera del equilibrio, ¿okay? Que es algo que uno no tiene acceso a cuando estudia hace termodinámica como usual, entre comillas, uno dice ya, las soluciones tienen que estar en equilibrio termodinámico y de ahí yo puedo trabajar, ¿ok? Pero como estas soluciones son dinámicas o dependientes del tiempo, como que, digamos, desafían un poco más o tienen otro tipo de tratamiento. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, estas soluciones me parecen muy interesantes por esa razón, porque son soluciones dinámicas, son soluciones que dependen del tiempo, que van evolucionando y que en principio igual son black hole. Entonces, de alguna forma yo creo que son como, bueno, se va a necesitar como sacar, me imagino, como sacar como de otra área la termodinámica de sistemas no estacionarios, como lo que se sabe, para aplicarlo ahora a esta solución. Buenísimo, 1.000.000 de gracias, Marcela, muy bonita tu charla. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Yo tengo una pregunta. Adelante, Jorge.
Sobre la cuestión de aumentar las dimensiones, me pregunto si se han pensado que tú puedes conectar, por ejemplo, en 3+1 con un sistema integrable, pero no solo imponiendo la condición asintótica, sino una simetría adicional, de forma tal que termines dinámicamente con un sistema igual 1+1 y puedas mapear a estas cosas KDB y este tipo de cosas. Tú dices como... Aparte de eliminar el radio, eliminar otra coordenada, por ejemplo, o típica cuestión de la simetría. No sé, a una simetría axial o algo así. Claro, pero no sé, por ejemplo, si eso se puede hacer. Bueno, eso es como un artefacto como que se puede hacer como en la conexión, digamos, pero después uno la repone. Digamos, uno no puede trabajar con esa conexión como auxiliar porque genera un GRR 0 y genera una métrica con un determinante 0 que uno no quiere. Entonces, uno la repone, digamos, es como un artefacto, digamos, matemático para generarla. Para simplificar los cálculos, pero finalmente esa eliminación, digamos, de esa coordenada, después, digamos, para generar métrica hay que volverla a poner, digamos. No sé si eso responde. Sí, entiendo. O sea, no digo, pensaba que estas cosas se hacen porque no necesariamente tienes que bajar de una dimensión a la misma. Puedes bajar más dimensiones, quiero decir. Entonces, el argumento típico en ese caso de simetría no es tan general, pero bueno, es válido, digamos. Se te fue la audio otra vez. Sí. Sí, no te escuchamos, no sé si... Quizá intenta apagar el audio y volver a encenderlo. Puede ser cosa con el micrófono. A ver. Ahí sí, ahí perfecto, ya, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí. No, que estoy de acuerdo con lo que dices, que se me ocurre que, de hecho, en ese sentido iba la respuesta vaga que te di, Cristóbal, como cuando me preguntáis si se pueden 4, yo diría que un poco sí, pero no sé, en el mismo sentido que de la pregunta que me hace Jorge, que claro, debe haber alguna forma de reducir el espacio de fase, hacer como suposiciones de simetría que me permitan quedar como con un espacio reducido. Puede ser esa la dinámica. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta quizá un poco relacionada, porque, a ver, por ejemplo, en ADSFT, o bueno, digamos, el análisis de Brown-Nenot, que es como precursor, podría decirse, de ADSFT, y también actualmente en KER-CFT, ¿no es cierto? Como que se da algo parecido a lo que dice Jorge, o sea, es una realización de la idea de lo que dice Jorge, ¿no? O sea, básicamente el tema es el siguiente, ¿no? Que, claro, como es bien sabido, qué sé yo, en 2 dimensiones, el grupo conforme tiene infinitas cargas conservadas, ¿no es cierto?, que son los generadores del álgebra de Virasoro. Entonces, ingenuamente uno dice, ya, si yo sigo la relación como de la simetría conforme en todas las dimensiones, yo esperaría el grupo de Mobius, ¿no es cierto?, pero me doy cuenta que hay un ensanchamiento, o sea, hay un agrandamiento de la simetría conforme. Ya, ok. Entonces, quizá el tema de que yo tenga, claro, infinitas cargas conservadas y que por lo tanto es como si tuviese un sistema integrable, no será como una cosa general que tiene que ver con esto. O sea, por ejemplo, si yo tengo, claro, si yo sé, por ejemplo, ya que mi teoría de gravedad en el bulto de 2+1 es dual a una CFT en 2 dimensiones, y la CFT en 2 dimensiones, por el hecho de ser una teoría conforme en 2 dimensiones, va a tener infinitas cargas de suyo, digamos, entonces eso como que de una cierta forma me garantiza que, considerando las cargas asintóticas gravitacionales, yo voy a tener infinitas cargas conservadas que puedo mapear con el álgebra de la teoría conforme en el borde, que en este caso es una teoría conforme en 2 dimensiones. Y eso, eso es en el lado de las cargas de gravitación. Como que eso me asegura que van a ser una representación del álgebra de Virasoro. Por otro lado, en el caso de Kerr-CFT, cuando yo tengo un agujero de Kerr, eso, ¿no es cierto?, como en el caso de que sea un agujero negro de Kerr extremo, yo puedo como que separar mi espacio-tiempo en la geometría cerca del horizonte, y ahí efectivamente es como si yo tuviera un manifold que efectivamente es en 2 dimensiones, que tiene una simetría conforme, entonces yo puedo hacer el mismo análisis cerca del horizonte, en la región cerca del horizonte. Entonces ahí yo puedo hacer ese análisis.
Entonces, no sería como esperable que fuese algo como genérico. O sea, siempre que yo tenga una situación donde yo pueda hacer un análisis de un espacio-tiempo efectivo que sea en el fondo dual a una CFT en 2 dimensiones, voy a tener este efecto de que voy a tener infinitas cargas conservadas. Eso por un lado. Y por otro lado, finalmente lo que me permite relacionar esto, ¿no es cierto?, al sistema integrable, ¿no?, es el hecho de que básicamente yo estoy relacionando representaciones del álgebra SL2R nomás, estoy relacionando una con otra. Y claro, lo que es no trivial, como me decías tú, Marcela, ¿no?, es encontrar una combinación no lineal, seguramente, de las cargas, ¿no es cierto?, de los generadores de Virasoro, pero que escritas de esa manera no conmuten entre sí, o sea, conmuten entre sí. Claro. Una forma no lineal de escribir las cargas de tal manera que conmuten entre sí. Pero una vez que yo consigo eso, como que no es el caso que está garantizado a que yo pueda mapearlo con este sistema integrable que tú tienes, ¿o no? O sea, no es como una consecuencia de que yo tengo el álgebra de Virasoro por un lado y que yo encuentro una forma no lineal de representar los generadores de tal manera que conmuten entre sí. Claro, sí, pues sería como el trabajo inverso, digamos, al revés. Como parto con la CFT, reescribo los generadores de la CFT de forma no lineal, me doy cuenta que conmutan, trato de que esas cargas sean también cargas de gravedad y de ahí genero, no sé, encuentro una métrica o unos Killing vectors que generen esa métrica. Sí, como que sería el trabajo para el otro lado. Claro. Que de alguna forma, sabes, como que yo creo que está como hecha, por al menos al menos para KDB estaba hecho, por el interés matemático y de la gente que trabaja en fluidos, sistemas integrables. O sea, como que era algo conocido, digamos, de Virasoro y KDB desde los 70. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Pero claro, es como hacerlo así al revés, es como difícil igual. De hecho, nosotros como lo que nos sirvió, digamos, es darnos cuenta de, como mostraba en este diagrama en un principio, era como, mira, L2R, curvatura cero, a ver, veamos qué pasa. Digamos, veamos si son simetrías de gravedad, digamos, si encuentro vectores de Killing, si encuentro cargas gravitacionales y si esas cargas son las mismas que ya son conocidas para un sistema integral. Claro. Sí. Sí, perfecto. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces te agradecemos nuevamente, Marcela. Muy interesante el seminario. Voy a dejar de grabar.